Hola otra vez, y por última vez de hecho, porque este es el quinto y último episodio de La excavadora Ponte el Rock a mi House. Yo soy Mauricio Herrera y ya ha sido casi una hora y media de mi voz y de mi tesis, así que quiero reiterar mis agradecimientos por su tiempo y su paciencia, que les permitieron llegar hasta acá, luego de los otros 4 episodios. En este episodio de cierre quiero hablarles de Shanaya y de Yalov, los dos niños de padre y madre raizal que asistían a la guardería picninicana, en el barrio San Luis, en la zona sur de San Andrés. Veremos que, por lo menos en estos dos casos particulares, ser bilingüe coincide con ser locuaz. Puede que sea un rasgo cultural heredado, o puede que simplemente yo haya observado a dos niños raizales que hablan más que los otros dos niños de familia mixta. La verdad, mi tesis no está en condiciones de establecer por qué esto es así. Lo máximo que puedo decirles es que, en efecto, fue así. Shanaya y Yalov produjeron más enunciados, muchos más, que Joseph y Xiomara. En todo caso, estos resultados nos llevan a una conclusión general que suele repetirse una y otra vez en los estudios de adquisición. Cada niño parece seguir su propia ruta lingüística. No obstante las semejanzas, que incluso se han postulado como patrones universales, existen también importantes diferencias, que dan cuenta de entornos familiares diferentes, de personalidades y disposiciones psicológicas propias, de dinámicas familiares únicas e incluso de características genéticas y anatómicas singulares. Vamos entonces a los detalles de estos dos casos de adquisición. El excavadora Ponte el Rock a mi House. Bilingual acquisition of Spanish verbs by racial children. A la niña más pequeña de este subgrupo le asigné el seudónimo de Shanaya Pumé Hudson. De este modo, como expliqué en el episodio anterior, pude emular su nombre real, que también constaba de 3 partes con evidente aspecto y pronunciación anglo-caribeña. Tanto el papá como la mamá de Shanaya trabajan en el aeropuerto. Ustedes tal vez ya saben que el aeropuerto está en la zona norte, donde predomina el español. Es más, por ser un lugar de recepción de múltiples turistas continentales, la expectativa tácita es que sus funcionarios se desenvuelvan con soltura en esta lengua. Pero ¿por qué esto es importante en el estudio de caso de Shanaya? Bueno, porque quizás el lugar de trabajo de sus padres tenga alguna incidencia en el input que la niña ha recibido de ellos. Simplificando un poco, es posible que Shanaya escuche el español en mayor proporción que otros niños raizales, y que por eso su adquisición y desarrollo de las formas verbales de esta lengua sea tan destacable como veremos que es. Aún así, es también importante decir que los padres de Shanaya ya no están juntos, así que la niña no convive con su padre, o sea, no vive con él en la misma casa. Sin embargo, es claro que se ven con cierta regularidad, pues varios enunciados se refieren a él. Oye, mi papá puede llover en la playa conmigo. Oye, mi papá puede ir a la playa conmigo. Yo fui parque con mi papá. Yo fui al parque con mi papá. Oye, yo fui a la playa de mi papá. En este último mensaje no sé bien si su intención era afirmar que la playa le pertenece a su papá, porque quizás ella genuinamente lo cree así, o más bien decir que fue a la playa en compañía de su papá, con su papá. Quedémonos por ahora con este contexto familiar básico para poder centrarnos en Shanaya como tal, que nació el 15 de septiembre de 2020. No sé si lo recuerdan, pero Joseph nació solo 6 días después, el 21 de septiembre del mismo año, así que podemos decir que son pares etarios, o sea, niños a los que podemos emparejar metodológicamente por su edad. Las observaciones de Shanaya comenzaron cuando ella tenía 2 años, 11 meses y 3 días, el 18 de agosto de 2023. Esto es un día después de los primeros registros de Xiomara y 4 días después de la primera observación de Joseph. La recolección de datos se prolongó hasta el 2 de octubre de 2023, cuando ya ella había cumplido 3 años, y para ser más preciso, cuando tenía 3 años, 0 meses y 7 días. Todos los datos lingüísticos de Shanaya proceden de sus días en la guardería. Por desgracia, a pesar de intentarlo 3 o 4 veces, nunca pude visitar su casa en Westview, localizada cerca de un restaurante turístico y del ecoparque de esa zona. Nunca fui allí a compartir con Shanaya, pero he ido en otras ocasiones y sé que estos lugares cercanos a su casa son frecuentados por muchos turistas hispanohablantes, de Colombia y de otros países. Así pues, además del trabajo de sus padres, la ubicación de su hogar también propicia la exposición al español. Pero bueno, no pude realizar ni una sola observación en la casa de Shanaya porque los horarios laborales de Miss Jaina, la mamá, eran muy exigentes, y eso dificultó la comunicación con ella, pues siempre estaba ocupada o cansada.
En cierto momento entendí que no debía incomodarla o molestarla más, así que dejé de insistir y decidí limitarme a las observaciones en la guardería. Aún así, como Shanaya hacía parte del mismo grupo que Yalov, el otro niño de familia raizal, esta decisión no fue en realidad una limitación. A los numerosos enunciados que registré en las observaciones enfocadas en Shanaya, se sumaban otros enunciados aledaños o de rebote que lograba registrar los días en los que en realidad estaba enfocado en Yalov. En el diseño metodológico, los niños se emparejaban por su edad, aunque pertenecieran a subgrupos familiares distintos, porque la intención era encontrar semejanzas y diferencias entre ellos. Sin embargo, lo único que comparten Joseph y Shanaya es que en la guardería ambos muestran un perfil tímido y un volumen de voz algo bajo. Y ni eso, incluso en esta semejanza hay matices. El resto son diferencias. Al caracterizar a Joseph dije que se perfilaba como un bilingüe pasivo en creole. En contraste, el perfil de Shanaya se corresponde más bien con el de una bilingüe no solo productiva en ambas lenguas, sino además simultánea y quizás balanceada. Para conectar con la teoría, Shanaya estaría muy cercana al perfil de bilingüe ideal de Bloomfield, 1933, quien establecía que los bilingües exhiben, comillas, un dominio de dos lenguas igual que un nativo. Y es que el español de Shanaya es equiparable al dominio que exhibe un niño monolingüe de su edad. Además, el dominio de la lengua criolla, a riesgo de equivocación, puede darse por sentado si se considera que 1, sus dos padres son raizales, 2, asiste a una guardería en la que todas las profesoras y la mayoría de los niños también son raizales, y 3, debe transitar zonas en las que el creole se escucha en cada esquina. Yo mismo fui testigo de pequeñas conversaciones en las que Shanaya se comunicaba exitosamente en creole, tanto con sus pares como con la profesora. Bilingual acquisition from Spanish birth by Raizal children. Aunque mis registros no se enfocaban en el creole, pude ver o escuchar esta lengua cuando se asomaba en algunos enunciados en español. Shanaya omitió la cópula cuando dijo, mira, ese no suave, mira, ese no es suave. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? En 2 enunciados hizo construcciones gramaticales curiosas con el verbo gustar. Yo me gustó de ping-pong, a mí me gustó la de ping-pong. Yo me gusta la papa, a mí me gusta la papa. Usó palabras que se asemejan mucho al equivalente en creole. Mira, hay un pequeño bote en lugar de barco. El monkey siaba en lugar de el mono o el mico. ¿Por qué trajiste tu sombrero en lugar de tu gorra o tu cachucha? Además de todo esto, en un enunciado, para expresar pertenencia, unió 2 palabras sin la preposición de, como se puede hacer en creole. Yalil caballo se rompió. El caballo de Yalil se rompió. Ya estos ejemplos insinúan que el corpus y el MLU de Shanaya tienen valores mayores en comparación con los de los otros niños. El número total de enunciados alcanza a ser de 125, lo que quiere decir que hay 33 enunciados más que en el corpus de Xiomara. Y eso que Shanaya es menor que Xiomara. En comparación con Joseph, la diferencia es de casi el triple, ya que Joseph produjo poco más de 50 enunciados. Por otro lado, a nivel de enunciado individual, el MLU de Shanaya fue de 4,11, o sea, el doble o casi el doble que los valores de Joseph y Xiomara. En resumen, Shanaya dijo muchas más cosas en enunciados individuales que, en promedio, tenían el doble de extensión. Por eso, hay enunciados tan destacables como los siguientes. ¿Qué estás haciendo? Quiero hacer un avión. Y yo puedo manejar patineta. Oye, ¿cómo se llama este color? Mi mamá mató el latón. Se come con la cuchara. Hay algunos enunciados que quiero destacar porque demuestran que Shanaya ya está transitando hacia las oraciones compuestas y complejas, es decir, oraciones en las que hay 2 o más verbos. Mira cómo se hace. Eso es a cosa de poner las cosas. Mira, tiene manos y tiene nariz, tiene sombrero. A ojos de un adulto, la forma de hablar de Shanaya puede parecer todavía muy rudimentaria. Sin embargo, todos los lingüistas sabemos la complejidad estructural y cognitiva que rodea las oraciones con múltiples verbos. Más aún, este tipo de enunciados con varios verbos representa el comienzo de la capacidad narrativa que se observa hacia los 5 años. Cuando los niños nos cuentan qué hicieron en el colegio, qué sucede en el episodio favorito de sus muñequitos, qué fue lo que hizo su compañero de clases que ocasionó el regaño de la profesora,
etc. Ahora, una de esas construcciones con dos verbos seguidos son las así llamadas perífrasis. El primer verbo en estas construcciones aparece conjugado en concordancia con el sujeto. Por ejemplo, yo quiero. El segundo, en cambio, aparece en infinitivo, con las terminaciones ar, er o ir. Por ejemplo, hacer. De la unión de estos dos elementos surge el enunciado perifrástico de voluntad o deseo, yo quiero hacerlo. Lo interesante de las perífrasis es que el primer verbo aporta poco significado. Casi se diría que su función es sonar bien con el sujeto, o sea, concordar con él. Por eso en el análisis morfosintáctico recibe el nombre de verbo auxiliar. Así pues, el segundo verbo, el que va en infinitivo, no tiene que preocuparse por la concordancia y es entonces el que condensa el significado real, lo que en el fondo se quiere decir del sujeto. En el corpus de Shanaya hay 14 enunciados con perífrasis, 6 con el esquema poder más infinitivo, 4 con el esquema querer más infinitivo, 3 con el esquema estar más infinitivo y 1 con el esquema ir a más infinitivo. Veamos algunos ejemplos. Tú puedes sacarlo. Mira, yo pelo hacerlo. Quiero hacer un avión. Oye, quiero hacer un círculo. Jathan está jugando la comida. Si consideramos no solo los enunciados destacables que acabo de explicar, sino también los otros un poco más sencillos entre comillas, su corpus incluye 125 enunciados con 153 formas verbales de 39 verbos distintos. Estos 39 verbos son tan variados que los significados que cubren son también muy amplios. Hay verbos de movimientos en el espacio, ir, traer, llevar, de cognición o percepción, saber, oír, gustar, de acciones voluntarias y controladas, cantar, partir, matar, de acciones con cierta agencialidad pero en las que también interceden factores externos, atrapar, ganar, tumbar, de estado, haber, tener, llamarse, de sucesos o acontecimientos sin agente, caerse o dormirse, y hasta verbos auxiliares, modales y metafóricos o lúdicos, estar, querer, poder, hablar. Este amplio y heterogéneo repertorio léxico aparece en 7 tiempos verbales distintos. Silva Corbalán, 2014, analiza los verbos del español a la luz de los siguientes elementos: quién habla, de quién habla, en qué momento temporal se ubica el evento referido y qué formas verbales se requieren para hablar de aquello de lo que se quiere hablar. Con base en estos elementos, la autora predice, con todo acierto para este caso, el orden de adquisición de los tiempos verbales. Primero, se espera la aparición del presente indicativo y del presente imperativo. De hecho, el presente indicativo fue el más frecuente en el corpus de Shanaya, pues lo usó 79 veces en enunciados como la loja va aquí, la ficha roja va aquí. Oye, ¿dónde está tu bolita? Yo no tengo mancha. Luego está el presente imperativo, que aparece 33 veces en enunciados como mira la mancha de Jathan. En la predicción, en tercer lugar, se postula el pretérito perfecto, sobre todo cuando este se refiere a eventos que ocurrieron en un punto no muy lejano del pasado. Y eso es lo que vemos en los enunciados de Shanaya, pues dijo cosas como se cayó, sí, la atrapaste, sí, tú lo patiste. Como involucran dos verbos, Silva Corbalán ubica en un segundo nivel el presente progresivo y el futuro perifrástico. Acá la predicción sigue siendo acertada, pues hay una correspondencia armónica con la frecuencia de uso. El presente progresivo se usó 3 veces. ¿Qué estás haciendo? Jathan está jugando la comida. Está comiendo. El futuro perifrástico, por su parte, solo se usó una vez. No, yo voy a ganar. Finalmente, por tratarse de un pasado con consideraciones especiales, un pasado en curso o desarrollo, un pasado que no se concibe como puntual y terminado, la predicción establece que el pretérito imperfecto aparece de manera más tardía. Shanaya lo usó 3 veces cuando dijo, eso era una bicicleta. Oye, yo tinaba corazón en mi cabeza. Y yo tenía corazón. Es muy interesante en este caso que el verbo tener apareció 2 veces en este tiempo. Cuando se articuló como tinaba, surgió como una forma no esperada que en todo caso seguía marcando imperfecto, solo que era el imperfecto de verbos terminados en ar, como cantar, cantaba, bailar, bailaba. A pesar de ser no esperada, es una forma que demuestra cierto grado de control sobre la expresión del tiempo verbal. Tener tinaba como cantaba y bailaba. De otra parte, cuando se articuló como tenía, se dio una forma absolutamente esperada, como cuando decimos comer, comía o barrer, barría. El infinitivo, finalmente, solo se usó una vez, en un enunciado que ya tratamos.
Eso es a cosa de poner las cosas. La excavadora contestó a mejor. Cada vez nos acercamos más al final de este episodio y de este podcast. Ahora nos corresponde hablar del último niño de familia Raizal. El nombre inventado que le asigné a este niño, con ayuda de su tía, que siempre me asesoró en la creación de los seudónimos, fue Yalov Andrés O'Neill Forbes. La familia Forbes vive en Fuocana, un desvío que queda en la cuarta salida de Pepe Hill. De ahí su nombre, que puede traducirse como cuarta esquina, Fuocana. Su casa queda muy cerca de la guardería picnicana, a unos 5 o 10 minutos caminando, dependiendo del sol, o de la lluvia, o del ánimo. La casa alberga buena parte de la familia materna de Yalov, quien está rodeado de sus dos abuelos, Mr. Andrés Ishael Forbes y Miss Mary Isabel Downs, sus dos tías, Isabel Yashali Forbes y Caitlin Nicole Forbes, su tío, Yasaint Andrés Forbes, y por supuesto su mamá, Sarah Rosalind Forbes Downs. Esta onomástica del hogar revela no solo la pertenencia al grupo étnico raizal, sino también la intención de la familia por mantener las tradiciones lingüísticas anglo-caribeñas que los caracterizan. Ahora bien, del papá de Yalov y de la familia paterna en general llegué a saber pocas cosas. Apenas es su nombre y que vive en la loma. Dos características básicas que reflejan su identidad raizal. De hecho, Yashali, la tía de Yalov, con quien sigo en contacto, me dijo en un par de ocasiones que la loma es, comillas, aún más raizal que San Luis, y que allí el español ocupa un lugar aún más secundario. Yalov, al igual que Shania, solo vive con su mamá. Sin embargo, a diferencia de Shania, que tampoco vive con su papá, los enunciados de Yalov retratan una muy reducida interacción entre ambos. Por lo menos en los datos que yo registré, Yalov nunca habló de su padre o de algún evento que lo involucrara. Lo anterior muestra que entre las palabras y las cosas, esto es, entre las entidades y eventos del mundo y los enunciados producidos por los niños, existen vínculos dinámicos y bidireccionales. No es solo que el entorno y el input expliquen de manera significativa lo que dicen los niños. Es también que aquello que dicen, o sea, su output, sirve como ventana para ver el mundo que ellos habitan, las cosas que hacen y las personas con las que comparten. Volvamos a la información básica. Yalov nació el 15 de junio de 2020, por lo que su parentario es Xiomara, que nació el día 17 del mismo mes y del mismo año, o sea, solo 2 días después. A él lo observé desde el 11 de agosto de 2023, cuando tenía 3 años, 1 mes y 27 días, hasta el 5 de octubre de 2023, cuando ya tenía 3 años, 3 meses y 20 días. A diferencia de lo que sucedió con los otros niños, a Yalov lo pude observar más o menos en la misma proporción, tanto en la guardería como en su casa. Por eso sus datos lingüísticos dan cuenta no solo de sus actividades escolares y su interacción con sus compañeros y sus profesoras, sino también de su vida familiar. Para la muestra, sus enunciados incluyen el momento en el que me presentó a su gato, en la parte externa y lateral de su casa. Se llama Michu. Y también el momento en el que un día en el jardín estaba aprendiendo los nombres de algunas figuras geométricas. Yo quiero hacer un triángulo. Sumando ambos escenarios, alcancé un total de 15 o 16 jornadas de observación, en las que registré más de 200 formas verbales, lo que posiciona a Yalov como el participante más locuaz de los 4 niños. De hecho, la producción lingüística de Yalov fue la más difícil de registrar, porque era abundante en cada jornada, incluso cuando no lo tenía él como foco de observación. Los enunciados se sucedían de manera continua, a veces con unos cuantos segundos de diferencia, como en una cascada de datos lingüísticos que no parecía detenerse. Por fortuna, salvo contadas excepciones, que involucraban elementos del creole, todo era muy fácil de entender y transcribir. En el ejercicio de registrar este gran corpus, me fui dando cuenta de que su perfil lingüístico era más similar al de Shania, que era 3 meses menor que él, que al de Xiomara, que tenía su misma edad. En otras palabras, Yalov comparte muchas más características comportamentales y lingüísticas con la niña que tiene su misma configuración familiar y que vive en la misma zona, y no tantas con la niña que tiene su misma edad, pero que hace parte de una familia mixta y que vive en la zona norte hispanohablante de la isla. El bilingüismo temprano y simultáneo de Shania y Yalov puede verse como un caso de bilingüismo subélite. Dicho de manera más contundente, para Shania y Yalov aprender español es casi una obligación, algo que se da por sentado porque según las valoraciones sociales el creole por sí mismo no les ofrecerá oportunidades económicas y laborales.
En contraste, para Joseph y Xiomara, no saber Creole no se percibe necesariamente como una pérdida, pues se cree que el español es suficiente por sí mismo. Siguiendo la perspectiva comparativa, el único rasgo compartido entre Yalov y Xiomara, que a su vez lo distancia levemente de Shania, es que ninguno de los dos es tímido y que ambos muestran determinación cuando desean comunicar u obtener algo. Con todo, nuevamente el resto son diferencias. Xiomara vive con su papá y su mamá, mientras que Yalov solo vive con su mamá. La conexión de Xiomara con su familia materna raizal y sus prácticas culturales es muy débil, mientras que la conexión de Yalov con la religión, la comida, la música y las celebraciones raizales es fuerte. Xiomara está rodeada, tanto en su barrio como en su guardería, principalmente por hispanohablantes, mientras que Yalov en ambos escenarios encuentra usuarios del Creole y del español. Xiomara es esencialmente monolingüe en español, mientras que Yalov es un bilingüe temprano y fluido en ambas lenguas, aunque con una leve dominancia en Creole. Xiomara solo aceptaba mi presencia y ocasionalmente interactuaba conmigo, mientras que Yalov me buscaba y depositaba en mí la confianza suficiente como para transmitirme sus quejas y sus secretos, como la vez que estaba jugando a las cogidas con sus compañeros y en un momento específico se sintió cansado o quiso dejar de jugar y me dijo, alzando sus brazos para que yo lo cargara, «Oye, ayúdame». Bilingual acquisition from Spanish birth by Raisal Children. Pese a que esta investigación se ocupa de estudios de caso, no parece muy arriesgado esbozar una posible generalización que subraye las semejanzas entre los dos niños raizales. Puede decirse que, por vivir ambos en la zona sur de la isla, por asistir ambos a la misma guardería y por ser ambos hijos de padre y madre raizal, el perfil lingüístico de Yalov y Shania es básicamente el mismo. Pareciera como si, dadas estas causas contributivas, el efecto o resultado más probable, por lo menos en la infancia, fuera el de un input bilingüe que garantiza un relativo balance y una innegable fluidez en ambas lenguas. Aún así, hay que recordar que Shania vive hacia el costado occidental de Pepper Hill, en Westview, junto a un restaurante en el que el flujo de turistas hispanohablantes es mayor que el que se observa hacia el costado oriental, en San Luis, la zona en la que vive Yalov, cuya casa, de hecho, se ubica en una cuadra que casi ningún turista transitaría. Quizás por eso los dos muestran un bilingüismo un poco distinto. Mientras que los registros de Shania la caracterizan como una bilingüe balanceada que diferencia muy bien sus dos lenguas, los registros de Yalov lo presentan como un bilingüe recursivo que se permite incorporar elementos del Creole, aun cuando el vocabulario general y el esquema gramatical de su enunciado sea el del español. Hay entonces una diferenciación más consistente de las lenguas por parte de ella y una mayor presencia de la lengua criolla en el corpus de él. Esto es una prueba de que Yalov escucha y usa más el Creole. De ahí que en el caso de Shania tuviéramos que inferir la presencia de la lengua criolla sobre la base de algunas características llamativas de sus enunciados en español. En el caso de Yalov, en cambio, la lengua criolla se observa directamente, bajo la forma de mezcla de código o transferencia léxica. Veamos los casos representativos. Primero veamos el enunciado, oye, ella me puso. Aquí se pretendía la forma empujó, pero quizás Yalov todavía carece de esta palabra en español, así que para solucionar el asunto, lo que hizo fue tomar el verbo push del Creole, cambiarle la consonante final, pus, y añadirle el sufijo o del español, que es el que expresa pretérito perfecto. En segundo lugar están los enunciados mi house es naranja, el moon, encontré los balones, no es arroz, es rice, yo comí todo el bean, oye, yo quiero más orange. En estos 6 enunciados hay un marco morfosintáctico en español y dentro de él se insertan elementos léxicos del Creole que interactúan con la estructura española. En tercer lugar, tenemos 2 enunciados preciosos. Está drizzling y el excavador aponte el rock a mi house. Así es, a Yalov le debemos el título de nuestro podcast. En el primer caso, el verbo drizzle, que significa lloviznar, adopta la terminación in del Creole para expresar presente progresivo. Lo curioso es que esta perífrasis se forma con un verbo auxiliar del español, está, y un verbo auxiliado del Creole, drizzling, está drizzling. En el segundo caso, el que sirve como título para este podcast, la interacción es un poco más compleja. Yalov le asigna género gramatical masculino a las palabras excavadora y rock, a pesar de que en español a estas entidades las tratamos con el género gramatical femenino, la excavadora y la piedra o la roca.
Esto es normal, dicho sea de paso, en los bilingües que hablan una lengua con género gramatical y otra lengua sin esta característica. Así pues, Yalov es consciente de que cuando un término procede del creole, el género gramatical que se usaría, digamos, por default, es el masculino, como cuando se dice el play, el shampoo o el reel. Como se ve, que haya cierta dominancia en creole no niega que la expresividad de Yalov sea potente en español. Que las lenguas se mezclen simplemente deja ver la identidad del niño y la de muchos otros bilingües en los que es común que esto ocurra. El carácter locuaz de Yalov se manifiesta en la cantidad y diversidad de enunciados totales, pero no necesariamente en la extensión individual o media de ellos. De hecho, su MLU de 3,54 es 0,57 puntos menor que el MLU de Shania, la otra niña de familia raizal. Pero obviamente sigue siendo mayor que el MLU de los dos niños de familia mixta, ya que el de Joseph era de 2,08 y el de Xiomara de 2,31. Una mirada más global del corpus de Yalov nos muestra que en 167 enunciados produjo 217 formas verbales, lo que indica que en muchos enunciados usó más de 2 verbos. Esa visión de conjunto también muestra que, además de locuaz, Yalov fue también el participante con mayor riqueza léxica, dado que esas 217 formas son conjugaciones de 57 verbos únicos, 37 más que Joseph, 29 más que Xiomara y 18 más que Shania. Este vocabulario permite que Yalov hable de un amplísimo número de entidades, eventos y estados del mundo. Yalov ya adquirió, con un grado mayor de independencia, los sufijos de todas las personas singulares, y ya empezó a consolidar e independizar los sufijos de las personas plurales. Los datos de su corpus muestran que 201 de las 217 formas verbales están en singular, 42 en primera persona singular, cuando el sujeto es yo, 86 en segunda persona singular, cuando el sujeto es tú o usted, y 73 en tercera persona singular, cuando el sujeto es él o ella. Además, cada una de estas personas se usó en 4 o más tiempos verbales. Desde esta perspectiva destaca la primera persona singular, que se usó en 7 tiempos distintos. El presente indicativo, 18 veces, el pretérito perfecto, 17 veces, el imperfecto indicativo, 2 veces, el imperfecto progresivo, 2 veces, el presente progresivo, 1 vez, el futuro indicativo, 1 vez, y el presente subjuntivo, también 1 vez. Aquí es muy importante destacar que Yalov fue el único en usar el imperfecto progresivo. Estaba jugando. Yo estaba atustándote. El futuro indicativo, lo atrapalé. Y el presente subjuntivo, me moje aliva. Así haya sido pocas veces. La productividad de la segunda persona singular, la más frecuente del corpus, se matiza un poco cuando se considera que, de los 4 tiempos verbales en los que se usó, el presente imperativo condensa 77 de sus 86 instancias. Este matiz es importante porque, en español, el imperativo solo se presenta en segunda persona. Las otras 9 ocurrencias se deben a 5 usos del pretérito perfecto, 3 usos del presente indicativo y 1 uso del presente progresivo. Por último, la tercera persona singular llama la atención porque incluye varios, aunque reducidos casos, de perífrasis verbales o construcciones VV, verbo seguido de verbo, 10 casos de presente progresivo y 1 caso de futuro perifrástico. Las otras 62 formas de tercera persona singular son los tiempos verbales típicos que ya se han visto en los otros niños. 38 formas de presente indicativo, 23 formas de pretérito perfecto y 1 forma de imperfecto indicativo. Este último tiempo verbal solo aparece en el corpus de Shania y de Yalov. El panorama es muy diferente en el conjunto de personas plurales, que en total solo suman 10 ocurrencias. Los 5 casos de la primera persona plural, cuando el sujeto es nosotros, son actos de habla directivos o imperativos en los que el verbo ir se repite 3 veces. Vamos, vayamos, vamos a jugar. Luego está entremos y juguemos. Se puede añadir al análisis que en los otros niños, y específicamente en Joseph, el verbo ir estaba fuertemente ligado a esta primera persona del plural. Por otro lado, la segunda persona plural solo se usó 1 vez, y también en imperativo.
oigan. De hecho, esta persona únicamente aparece en el corpus de Yalov. Monroe, 2004, en su libro sobre adquisición del español, señala que esta persona gramatical es la menos documentada en los estudios de adquisición. En mi tesis yo añado que, en términos comunicativos y situacionales, esto puede deberse a que los escenarios en los que aparece esta persona gramatical suelen ser más típicos de los adultos. Proferir un discurso, dictar una clase, hacer una exposición, dirigir un equipo, etc. Finalmente, dentro de su limitada productividad, a pesar de no haber sido la persona plural más frecuente, la tercera persona plural es la que da muestras de un proceso de adquisición un poco más avanzado, porque entre otras se usó 2 veces con el verbo gustar, un verbo complejo en su estructura gramatical. En resumen, el corpus verbal de Yalov es el más rico, en el que más interactúan las lenguas y en el que mayor variedad lingüístico-estructural se observa. Al igual que Shanaya, la producción de Yalov demuestra la adquisición y consolidación de distintas conjugaciones verbales, particularmente las de las personas singulares, las de presente indicativo, las de pretérito perfecto y las de presente imperativo. La excavadora contestó a mejor. Bueno, creo que ahora sí hemos llegado a la parte final de este podcast. Espero que al escucharme se hayan sentido maravillados, como me sentí yo, por todo lo que sucede en el proceso de adquisición bilingüe, por la riqueza lingüística de la comunidad raizal, por la belleza y la peculiaridad de lo que dicen los niños y sobre todo por la magia y profundidad de las cosas simples, que las ciencias sociales nos dejan ver más claramente como mágicas y profundas. Eso es todo. Chao, chao. Hasta la próxima, si hay próxima. And what here, people? Is that the last time I got put? I don't know. We'll check one next day. Chao, bebo.